Nuestro invitado de hoy es contador público y durante varios años fue una de las figuras de mayor reconocimiento público. Aunque al comienzo del gobierno presidido por el doctor Jorge Valle asumió como subsecretario del Ministerio de Salud Pública, al año de gestión, en agosto de 2002, y por pedido del entonces ministro de Economía Alejandro Achugarri, accedió a colocarse al frente de la Dirección General Impositiva. Durante su gestión afirma que llegaba todos los días sobre las 8 de la mañana y rara vez abandonaba su oficina antes de las 12 de la noche. En el 2005, ya con el gobierno de Tabaré Vázquez, accedió al ofrecimiento del nuevo gobierno y permaneció en el cargo hasta marzo del año 2007, cuando presentó renuncia y se alejó de la actividad político-partidaria, pasando a dedicarse a la actividad privada. En diciembre de 2020 volvió a estar en la consideración pública al asumir como vicepresidente del Club Atlético Peñarol, al tiempo que también pasó a desempeñarse como tesorero de la institución. Bienvenido a Dato y Relato, señor Eduardo Saindestal. Contador, economista, ¿cuál es el cargo que mejor te sienta? ¿O el título que mejor te sienta? El título. Ahora se discuten los títulos, sí. Primero, buenas tardes para ustedes, el deseo de éxito en esta nueva etapa. Gracias. Gracias. Y bueno, que crezcan rápidamente en audiencia porque son dos excelentes periodistas. Gracias, Eduardo. Con respecto al título, el título oficial por el cual me costó mucho trabajo, fui a la universidad trabajando, es el de contador público. Ajá. Inicié la licenciatura, pero el máster, ahora se dice máster, pero por suerte agarré mucho trabajo muy joven, me casé, tuve familia y bueno, abandoné. Pero mi título universitario es contador público, egresado de la Universidad de la República. ¿Siempre o nunca militaste en política? Empecé a militar en la época de la dictadura. Ahí militábamos todos, creo, directa o indirectamente, ¿no? Sí, yo recuerdo, yo ingresé a facultad en el año 80 y los primeros tiempos, en una clase de práctico, un compañero se paró y pidió para cortar la clase porque quería hacer una proclama. El profesor no le dijo nada y cortó, a lo cual me paré yo y le dije que de ninguna manera, que lo que estábamos ahí era para estudiar y si se quería hablar de política, con mucho gusto, después de la hora de finalización de clase. Discusión entre dos muchachos jóvenes de 18 y 19 años y pasó todo el tiempo de esa clase hasta que sonó la campana, no hubo clase. A la próxima clase con el mismo profesor, en lugar de uno, eran 3. Pidieron permiso para cortar, el profesor se lo dio y arrancaron, me paro y le digo, no, yo ya manifesté mi posición. Acá venimos a estudiar, los que queramos hacer política, hablar de política, nos quedamos después de hora. Y bueno, así hubo varias veces pasó lo mismo. Y un día se me acercó una persona y me preguntó si me interesaba ir a en aquel momento de la dictadura, eran todas reuniones prohibidas y era una charla en una casa particular del Partido Colorado. Y mira, yo no soy ni colorado, ni frentista, ni en aquel momento ni Unión Cívica, ni blanco. A mí yo esto lo hago porque me parece que es un tema de que la hora de estudio para aprovechar estudiarla. Y me insistió mucho hasta que finalmente accedí para sacarme a ese amigo de encima. Y fui, y en esa primer charla era gente mucho mayor que yo, y donde hablaron hora y media de la estrategia para recuperar la democracia, y sobre el final había un muchacho delgado, de barba, un poco desprolijo, que pidió la palabra y manifestó una posición contraria a la que se iba manejando, pero muy bien fundamentada. Y las vueltas de la vida, miro a una chica relativamente joven que estaba al lado mío, que no había abierto la boca, y le digo, este loco me encantó, estoy de acuerdo con lo que dijo. Me dice, respaldalo. Y la miré y me reí. Y terminó de hablar y no se pusieron de acuerdo. Y termina la charla y ese muchacho flaco, de barba, de prolijos, viene y se acerca a hablar con nosotros.
Nos presentamos, resultó que la chica era la novia de este pibe y este pibe era nada menos que Alejandro Chugarri. No. Que estaba unos años por encima tuyo en la Alejandro carrera. me llevaba 10 años. 10 años. 10 años. Pero el resto de la gente era Julio María Sanguinetti, Didier Operti, Jorge Valle, Enrique Tarigo, Adela Reta. Todos veteranos. Eran todos unos popes veteranos. Claro. ¿Y vos Y los tenías a ellos? ¿Los ubicabas perfectamente bien? No, porque en aquella época no había tanto de claro. redes sociales, sino obviamente sí a Sanguinetti y Valle, sí a Jorge claro. Valle. Pero claro, había un nivel intelectual impresionante. Entonces, primera reunión, dije, ¿para qué abrir la boca si estoy en contra con la estrategia que están queriendo implementar? Y bueno, y este muchacho ¿Te que acordás sale... qué estrategia era con la que estabas en contra? No, era cómo comunicarle a la gente, no el tema de fondo, sino que estábamos todos de acuerdo, sino forma. Cómo llegar a una comunicación en momento en el cual estaba prohibido. Claro, no se podía hacer ni decir nada. No se podrías hacer, ni decir nada, ni manifestar públicamente, ni salir en un medio, ni nada. Entonces había que ser muy inteligente, sagaz para mandar mensajes en forma indirecta y cómo se le llegaba a explicar a la gente el valor de la libertad y la democracia, que en definitiva era libertad y democracia. Y bueno, y este muchacho que se acerca, que era el flaco Chugarri, se presenta, dice, Paz, ¿te conoces con mi novia? Y la miro, me dije, ¿no me dijiste que eras la novia? Digo, no, mira, tu novia me hizo trampa, quería que te salga a respaldar. Y ahí, Juan, que esto que el otro, me invita a tomar un café a la oficina donde él trabajaba, que era la oficina familiar de una empresa constructora en la calle Ana el Grande, casi Rivera, Intraser Limitada. Y bueno, fui a los días a charlar con él, me presentó al papá, que era un fuera de serie, era un veterano de origen anarco, que era muy pintoresco. Y ahí empezamos a establecer una amistad que lo mantuvimos toda la vida y Alejandro fue para mí un hermano del alma y un ejemplo a seguir. Él fue el que te fue a buscar en el año 2002, ¿no? Te va a buscar al Ministerio de Salud Pública y te dice, te necesito al frente de la impositiva. ¿Fue más o menos así? No, yo estaba en presidencial al principio del gobierno de Valle. Secretario de presidencia era el doctor Raúl Lago, prosecretario el doctor Leonardo Costa, Neco Costa. Y me piden para acompañarlos como asesor, cosa que hice con mucho agrado, hasta que un día me llama el presidente Valle y me dice, Zeta, tenés que ir al Ministerio de Salud Pública. Y lo miro y le digo, pero presidente, yo de salud pública no sé nada, lo sumo... Paso por la mutualista y pocas veces por suerte. Claro. Y Jorge, con ese carácter histriónico y una personalidad fuerte, me dice, Zeta, no entendés, esto no es un tema de salud, esto es un tema de administración. Dice, la salud se gasta muchísimo dinero, la sociedad la invierte, pero la mal utiliza. Aquí hay que saber administrar y para eso te quiero a vos. Y ahí me mandó Jorge al Ministerio de Salud Pública, yo le pedí unos días para pensarlo y obviamente me fui a hablar con mi hermano del alma, el flaco Chugarri. Y te dijo que sí, que agarraras. No, para explicarle, digo, flaco, no tengo idea de lo que es el sistema sanitario, no conozco, no es mi especialidad. Y bueno, por suerte conocí un grupo de médicos y de gente excepcional que me hizo un curso acelerado para introducirme. Fueron años, un tiempo muy difícil que estuve en el ministerio, en el año 2001. Después un problema político por una vacunación de meningitis, de una vacuna de Cuba que no estaba aprobada por la FDA. Y bueno, el presidente Valle tomó la definición de sacar al ministro, que era Luis Francini, al director general de salud, que era el profesor Eduardo Tuyá. Y cuando se va el ministro, se va el subsecretario, así que quedamos todos afuera. Y eso fue antes de Semana de Turismo, más o menos como esta época de ahora. Yo me fui para mi casa enojado, molesto, porque no entendía por qué. Y me acuerdo que me llama Neco Costa, que estaba con Raúl, me piden para poner el teléfono en voz alta, me dice, Zeta, me voy a tomar un café. Le digo, ustedes son amigos, pero ¿para qué voy a ir?
No, porque queremos charlar contigo. ¿Y para qué? Porque queremos que vuelvas a presidencia. Estás loco, Jorge me acaba de echar del Ministerio de Salud Pública, voy a volver de asesor de él. Que no. No voy nada, le digo. Yo estaba muy enojado, no quería ir a presidencia. Me dice, vos como amigo, ¿puedo ir a tomar algo a tu casa de noche cuando terminamos? ¿Vamos con Raúl? Y yo, sí, vengan y prendo un fuego. Y los esperé con un asado y yo estaba mirando una visión embuida en el problema sanitario y el problema del sistema de salud. Y ellos desde presidencia, que una visión mucho más amplia, estaban mirando el problema económico y la tormenta que se venía del punto de vista de la economía y lo que iba a sufrir la sociedad uruguaya. Claro. Entonces me explican el por qué querían gente de confianza y para ayudar a entre todos a ver qué se hacía. Y ante ese pedido le dije, bueno, si después de semana de turismo el lunes yo no estoy a la hora que llegábamos todos, es porque no voy. Si estoy es porque voy. Déjeme pensar en estos días tranquilo y voy. Y bueno, y mi razonamiento fue priorizar lo que uno aprendió de chiquito, primero el país, después el partido, después las personas, y bueno, prioricé el país. ¿Todos aplican eso, Eduardo? Lamentablemente no. Ajá. Lamentablemente no. El poder en general, en todas las actividades de la vida, el poder en una organización política, en una empresa privada, en un gremio, en un sindicato, en el fútbol que ahora estoy, el poder, el ser humano lo quiere y cuando lo sabe utilizar se puede hacer mucho bien. Y cuando el poder se utiliza para beneficio personal o determinado grupo sectorizado, se hace mucho mal. Hace mucho daño al resto de la sociedad o al resto del espectro donde uno está. Uh-huh. Entonces, eso pasa en Uruguay, en la China, en Estados Unidos, en Japón. Baile de idiosincrasia del ser humano, que si uno analiza la historia, ya lo vimos con los griegos. Yendo a la pregunta de Esteban, ¿cómo te dicen de ir a la DGI? La DGI. Cuando en plena crisis de confianza, en primer lugar, de la sociedad uruguaya, en Argentina estaba estallando el país. Uh-huh. Lo comento más que nada para los oyentes jóvenes que no saben lo que es. Parece que estamos hablando de la prehistoria, pero estamos hablando que el 2001 Argentina se hizo pomada. Ardía y los uruguayos iban a Buenos Aires o cruzaba los puentes para comprar porque era todo regalado. Y en aquel momento Uruguay también estaba temblando. Esa crisis se arrastró para Uruguay. Eso arrancó con una crisis bancaria muy importante, una falta de confianza, y la gente se presentaba en el banco para retirar los ahorros que tenía de su esfuerzo y su trabajo de toda la vida. Y eso, cuando hay falta de confianza, se van generando las corridas. Claro. Y más cuando se demoraban. La gente retiraba su depósito, pero de repente hacía cola. El banco abría a la 1, desde las 8 de la mañana, esperando afuera para que abra, y salía del banco a las 7 de la tarde, ya nuevamente con el banco cerrado. Eso, por más que la gente se retiraba con su dinero, salía enojada y hablando mal del banco que sea, banco privado o banco público. Sí. Eso generó una corrida y una falta de confianza brutal, y el equipo económico de aquel momento perdió credibilidad, y el presidente Valle tomó la definición de distintos candidatos que analizó, de que el Flaco Echugurri era la persona ideal por la generación de confianza en la gente y por ser una persona que la gente lo quería. Y ya había hablado con él y Alejandro le había dicho que no era la persona. Un día me llama él con Raúl Lago, que estaban reunidos, yo trabajaba en el mismo piso, y me dice: Valle, Zeta, ¿sabés que tu amigo Echugurri no me acepta? Y yo lo miro, ¿qué le vas a decir a un presidente? Y me dice, Lago riéndose, Jorge dice que vos lo podés convencer. Y los miro y le digo, Jorge, usted es el presidente, si usted no lo convence, ¿qué va a hacer? Claro. Bueno, pues tenés que ayudarme. Me fui a la empresa de Alejandro, que le estaba trabajando, hablé con él, nos quedamos hasta tardísimo, el Flaco dándome todas las razones que en la teoría eran todas realidad, que tenía razón,
pero en la práctica era la última bala. Y él convencido que no, nos fuimos tarde. Al otro día de mañana dejo a mis hijos en la escuela, que eran chicos, 8 menos 20, y me voy otra vez a la oficina de él. Digo, flaco, estuve pensando, y dice, estás equivocado, ¿no? Yo también estuve pensando y estoy convencido. ¿Y por qué estás convencido? Y los argumentos de él eran, hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional, con los organismos, con los bancos. Yo primero soy abogado, no soy economista ni contador. Después no sé hablar inglés. Después no es mi mundo, hay códigos que yo no conozco. Y yo diciéndole, flaco, está bárbaro, pero si vos fueras el presidente pondrías un perfil de alguien que pueda lograr consenso con el espectro político local. Que era un tema, ¿no? Que era todo un tema porque el Parlamento ardía con el gobierno y las oposiciones. Y le digo, y además sos la persona de confianza, tenés credibilidad, y esto no es un tema de idioma. Idioma, hay traductores, tenés el embajador, tenés el equipo de economía. ¿Que no sos abogado? Sí, no sos abogado, pero de economía y sentido común sos un fenómeno. No era ni contador ni economista. Ahí está, perdón. era abogado. Era abogado. Ahí está. Le digo, pero esto, yo lo conocía bien, con Alejandro trabajé muchos años, era un excelente negociador. Y le digo, pero aparte fundamental, sos la persona de confianza del presidente y no tiene otro candidato que cumpla con esos atributos de lograr aglutinar el consenso de la gente común, de la gente de a pie, como decíamos nosotros, o sea, el pueblo, y a su vez lograr los consensos en el espectro político para votar las leyes. Y bueno, ese mismo día yo me voy a eso de las 10 de la mañana porque tenía que trabajar en mi actividad privada. A eso de las 11 digo en el estudio que me iba porque no podía estar concentrado y me voy para presidencia. Cuando llega me dice un portero, ¿sabe que está su amigo? Y le digo, ¿qué amigo? Pensando me va a decir Neco Costa, el presidente. O Raúl. Me dice, el flaco Echugarri. ¿Cómo está acá? Sí, vino hace un ratito. Subo, era el 8º piso. Me meto en la Secretaría del Lago, que estaba de camino al despacho del presidente, y me dicen las chiquilinas, mirá que están adentro el presidente, Raúl Lago, Neco con Echugarri. Vos fuiste porque fuiste, no te convocaron. No, yo fui porque era mi lugar de trabajo. Claro. Lugar de trabajo. Claro. Y me dice una secretaria que tenía mucha confianza, y me dice, dale, entrá. Pero ni loco, le contesté. Y en eso le tocan timbre y tiene que ir con un timbre que le estaban llamando. Y cuando sale al rato viene y me dice, pidieron que entres a la reunión. Pimba. Y esa reunión, que me acuerdo perfectamente cómo estábamos sentados en el living del escritorio del presidente, el flaco dando todas las razones técnicas por lo cual él no podía ser una persona, Valle dándole todas las razones políticas en las cuales él tenía que aceptar, que había una corrida bancaria, que la gente tenía miedo de no cobrar sus sueldos, sus jubilaciones en el sector público, que la gente había perdido confianza y que él necesitaba hacer el cambio, y que si no iba a declarar feriado bancario, como estaba pasando en Argentina, y eso podía llevar a disturbios sociales. Y el flaco en eso se incorpora rápido y dice, voy al baño. Sale, Alejandro era una persona muy delgada, acomodándose la camisa para dentro del pantalón, y lo mira a Valle y le dice, bueno, pero si yo llegara a aceptar, no deberíamos hacer ningún feriado bancario, al menos hasta ver qué es lo que pasa. Valle se para y le dice a Lago, ya se paró, ya él avasalló, lo entendió como que era ya una aceptación. Como que era un sí. Sí, le dice a Raúl Lago, ¿está toda la prensa en la sala de prensa donde se hacían las conferencias? Sí, ya el Pato Sánchez, que era el encargado de prensa, los tiene a todos convocados, están hace más de una hora. Lo mira Alejandro y le dice, Alejandro, venga que lo voy a anunciar. Y Alejandro le dice, yo no le dije que acepté. Entonces lo mira Raúl Lago y le dice, Raúl, ¿vos me acompañás? Sí. Neco, venís con nosotros, ¿no? Sí. Y me miran a mí y le digo, no, yo me quedo con Alejandro.
Y dice, bueno, Chugarri, mire que voy a anunciar que usted es el nuevo ministro de Economía y que la actividad sigue normal. Salen a tomar el ascensor por bajar. ¿Quién era el ministro? El anterior era Alberto Bención. Alberto Bención y Rodríguez Valle en el Banco Central. Y bueno, nos quedamos con Alejandro y me dice, me equivoqué. Y le digo, no, flaco, ¿cómo que te equivocaste? ¿Sos la última bala? Es lo mejor que puedes haber hecho es aceptar por responsabilidad. Entonces ya en ese momento me dice, ¿me ayudás? Vamos a llamar a todos los líderes de los sectores de cada partido político. Me dice, ¿dónde hay 2 teléfonos? Voy hablando con uno y me van pasando la segunda llamada al otro. Quiero que se enteren por mí. Entonces yo me paro a pedir a la Secretaría de Lago que vayan llamando y arrancamos con el Frente Amplio, Partido Nacional y último el Partido Colorado. Y cuando organicé el orden y cada uno de los líderes de cada sector... Claro, pero ¿a quién llamabas de cada sector? Sí, está bien. Entonces, indicándole a la Secretaría cómo iban llamando y en qué orden. Cuando vuelvo me dice el flaco, él me decía cariñosamente flaquito, me dice, ¿me vas a acompañar? Digo, sí, Alejandro, como toda la vida. Me dice, pero una vez que regularicemos el tema y salgamos de este problema que hay, quiero que vayas ahí. Ahí fue la palabra, ahí. Y yo le digo, flaco, yo contigo voy de portero a cualquier lado, olvídate, yo no necesito ningún cargo. Si tenés compromiso político o el presidente, quien sea. Me dice, no, te quiero a vos. Le voy a pasar a explicar lo que significaba eso entre 2 amigos de toda una vida que trabajamos juntos. Claro. Yo cada vez que en el sistema político votaban un aumento de impuestos, le decía, flaco, ustedes los políticos no entienden nada. Vos aumentás los impuestos. Si yo como contador tengo un cliente que tiene que pagar 10.000 pesos, aunque le suban el IVA, le ponen en aquel momento el COFIS, el impuesto a la renta, lo que sea, va a seguir pagando 10.000 pesos. Lo único que va a hacer es va a negriar más, pero no va a aumentar lo que paga. Claro. Entonces ahí le digo, ¿quiénes se perjudican? Los nabos de siempre, los que cumplen, que son la mayoría. Y el flaco me decía, bueno, ¿y qué haces entonces si no aumentas impuestos? Hay que organizar distinta a la DGI, hay que organizar distinto al BPS, a la aduana, le digo, y hacer que se trabaje en serio. Y no que el sector privado tenga un contador, un abogado de la DGI, porque entendía que era un seguro para no pagar, claro, o no pagar todo lo que correspondía. Para eludir. Entonces, cada aumento de impuesto el flaco yo le decía lo mismo y él ya se reía, ya sabía lo que le iba a decir. Entonces, claro, como iba a ser ministro, me dijo, después que ordenemos todo y si la cosa sale bien te quiero ahí. Ahí era para hacer lo que siempre quisimos hacer. Claro. Y ese fue el inicio por el cual yo acepté a los 3 meses y medio que llevó la negociación con el Fondo Monetario, los bancos, el cierre de bancos. Recordada negociación. Bueno, y Recordados días. Sí. Ahí todo el espectro político se puso la camiseta. Todo el espectro político. En aquel momento, en un principio, hubo declaraciones en la puerta del Palacio Legislativo de un economista del Frente, que era Porto, declarando para la CNN que la medida que estaba proponiendo el gobierno, el Ministerio de Economía, de reforzar y blindar al Banco República y de generalizar refuerzos en el sistema bancario, no iban a dar resultado y que el país iba a caer en default. Y bueno, ante eso la reacción del flaco Echeverri fue generar 2 mesas a 2 niveles distintos. Uno político con los principales líderes de los partidos, Tabaré Vázquez por el Frente Amplio encabezando, con otros distinguidos senadores, el Partido Nacional con sus líderes de cada sector y el Partido Colorado que acompañaba. Esa era una mesa que manejaba Alejandro. La segunda mesa que me encargó a mí era generar a nivel de los técnicos que salgan a respaldar que la solución era blindar al Banco República, que el sistema iba a resistir los embates y la falta de confianza. A lo cual me acuerdo que el regulador del sistema de comunicaciones era el economista Mario Vergara, que habíamos sido compañeros de facultad y nos conocíamos bien, que él era integrante del Frente Amplio. Lo llamé, le expliqué lo que íbamos a hacer y me dice, Zeta, me parece bárbaro. ¿Qué querés que haga yo? Mira, vos estás en la URSEC,
te voy a pedir que organices la reunión con toda la gente del frente. Yo me encargo de los economistas blancos y los colorados. Me parece bien, me dijo Mario. Me dice, ¿cuándo lo hacemos? ¿Mañana? ¿Pasado? No. Dentro de media hora. Hoy, en un par de horas, para que lleguen para ahí todos. Y bueno, explicamos lo que era, explicamos de no hacer declaraciones ni para los medios, menos los internacionales como CNN, y fue un tema de responsabilidad. Los políticos declarando, apoyando las medidas que estaba proponiendo el gobierno a través de Achugarri, y los técnicos apoyando que técnicamente era una buena medida, que obviamente se mejoró, los aportes positivos se tomaron, pero ahí salió, la única manera de salir fue todo el país juntos, sin ninguna grieta, ni política ni técnica. Antes de seguir con temas de ahora, te quiero hacer una preguntita, un paréntesis bien chiquito. Hace pocas horas, 2 bancos americanos quebraron, no de los más importantes, pero quebraron, y el presidente de Estados Unidos salió a decir que el país está bien, que la finanzas está bien. Se apresuró la Unión Europea, el Banco Central de la Unión Europea, a decir que los bancos europeos gozan todos de muy buena salud. Hoy el Credit Suisse pidió 50.000 millones de dólares para hacer frente a posibles retiros bancarios. No sé si eso es crisis o no, te pregunto a vos. ¿Puede tener alguna repercusión en Uruguay ese tipo de cosas? Chan. Bueno, en primer lugar, no es bueno para la economía de los países y de la gente que un banco quiebre. Porque si bien Estados Unidos el primer banco que quebró era un banco pequeño, tenía los fondos de numerosas startups de tecnología que quedaron adentro con sus depósitos y hay que ver cómo lo rescatan. El Credit Suisse, su principal accionista son la gente de Arabia Saudita y ya dijo que no iba a poner $1 más, $1 más. Y el efecto de contagio se puede ver para un lado o para el otro. Hay que ver qué es lo que pasa en las próximas horas. En Uruguay sí repercute, porque digo, ¿cuál es el origen de todo este problema? Con la crisis hubo mucha gente que se endeudó. Y esos endeudamientos eran a tasas bajas porque no había actividad en el mundo, estaba disminuido. El dinero se prestaba barato. Exacto, se prestaba barato, pero subió la LIBOR, subió la actividad. Para frenar esas subas aumentó la inflación, la emisión de dinero. Esa emisión de dinero hizo encarecer el crédito bancario y le llevó problemas al sistema bancario, porque las empresas que tenían sus fondos tenían necesidades de pagar por deudas a corto plazo y no se le devolvía. O sea, esto tiene un origen que es profundo, no es que de casualidad un día para otro el primer banco americano, el Credit Suisse o quien sea. Uno mira cómo están bancos españoles, alemanes y también están con problemas. Y hoy la economía está cada vez más globalizada. Entonces, esperemos que contagie lo menos posible o a que a nivel global, geopolítico, Estados Unidos, Europa, reaccione a tiempo y bien para que no nos salpique a nosotros. Pero cuando viene la ola, alguna salpicadita viene. No creo que sea mucho, pero bien. Tenemos que hacer una pausa muy cortita y vamos a escuchar otra de las canciones que elegiste. Contanos por qué elegiste Chau de No Te Va a Gustar, que fue con la que abrimos. ¿Por un gusto personal o por algo en particular? No, es una canción que me encanta. De hecho, cuando voy manejando en carretera la pongo y la repito. Para mí la introducción que tiene, la letra está fantástica. No Te Va a Gustar es un grupo que me encanta. Y bueno, es una de mis canciones preferidas. Cuando me pidieron canciones preferidas, dije, bueno, ¿cuáles son las que yo escucho? De acuerdo a los momentos del día. Y va la segunda que elegiste. Tanda, la canción, y seguimos con Eduardo Sainetad en Dato y Relato. Dato y Relato. Una cosa es ficción y otra, realidad. Las 4 de la tarde, ahí está, 16 horas, 3 minutos. 3 minutos. Estamos en vivo con Eduardo Sainetad. Ya nos va a quedar ahora meternos en cuestiones futboleras, porque estamos con el señor vicepresidente y tesorero del yo igual le quiero preguntar por la rebaja de impuestos. No, está bien. Pero ¿por qué este tema? Este tema es para un sábado de tarde, debajo de un arbolito, a la sombra. El bolero de Ravel, ¿no? A mí me encantan los dos, son para diferentes momentos de estados de ánimo. Digo, cuando uno, yo personalmente, cuando andás con mucha preocupación, con mucha cosa, me gusta escuchar el bolero de Ravel.
y otras más, pero Mario Ravel es algo que me hace meditar y tiene mucha fuerza, me transmite mucha fuerza, para mí es una genialidad. Sí. Y bueno, la verdad que lo disfruto, y cuando me pidieron dije, bueno, ¿por qué no el bolero? ¿Qué es más difícil o qué te ha resultado ser más difícil? De verdad, digo, no es con ironía, ni es una broma, ni nada. ¿Ser director de la DGI en aquel momento o ser tesorero? Porque lo de vicepresidente es un cargo por ahí no del todo trascendente, pero ser director de la DGI en aquel momento o ser tesorero de Peñarol hoy por hoy. Con lo que implica eso, la gente a veces no tiene idea de que ser un dirigente visible de Nacional o Peñarol está a la altura del desgaste, de la presión, de la popularidad de un ministro de Economía, de un presidente de la República o de un presidente de la Asamblea General. Digo, es un cargo muy, que tiene mucha llegada a la gente y la gente demanda mucho de él. Sin lugar a duda, porque el fútbol despierta pasión en la gran mayoría de los uruguayos. Pero con el tema de qué me resultó más difícil, sí. Yo entiendo que la DGI. Ajá. Yo asumí la DGI en plena crisis económica, donde muchas empresas habían quebrado, donde mucha gente estaba sin trabajo, y donde me acuerdo que cuando el flaco Achugarri, estábamos en el Ministerio de Economía una noche, me dice, flaquito, miramos la recaudación que llegaba por fax día a día de la DGI. Sí. Me entrega el fax que había llegado y se ponía lo que se esperaba recaudar, lo que efectivamente se había recaudado y cuánto menos se había recaudado. Siempre bajaba. Bajaba y muchísimo. Y lo mira, fue un día que fue muy malo y me dice, mañana asumís, sin decirme el lugar ni nada, mostrándome el papel, me alcanzaba. Y yo lo miro riéndome y le digo, flaco, con estos números tenés que traer a MacGyver. ¿Se acuerdan de la serial MacGyver? Sí, señor. Y Alejandro, que era una persona que no miraba mucha televisión, no tenía idea quién era. No tenía idea quién era. Me dice, ¿quién es MacGyver? Y le digo, MacGyver con un alambre te arregla un avión, te arregla todo. Digo, esto te lo tiene que arreglar MacGyver. No hay un ser humano que lo pueda hacer en el momento que estamos. No era un problema del director que estaba antes que yo, sino que era un problema. Y me dice, ¿por qué me decís eso? Y le digo, mira, porque la gente no es que no está pagando porque quiere negrear y quedarse con la plata en el bolsillo. Una empresa, si tiene que optar entre pagarle el salario a sus trabajadores, a un proveedor de materia prima, pagar el alquiler donde tiene su ferretería, su fábrica o su tiendita, iba a tener que priorizar el salario, el alquiler, el pago del proveedor si no le entrega más, antes que pagar impuestos. Entonces tenía que hacer malabarismo a ver qué hacía. Y bueno, Alejandro me mandó a DGI y en ese contexto es que empezamos a ver de dónde sacábamos plata para mantener el gasto mínimo que tiene cualquier estado. Claro. Que es el apoyo a los sectores más necesitados a través de la asistencia social, a través del sistema sanitario, a través del pago de jubilaciones y bueno. Y todo eso era una responsabilidad enorme. Los salarios del Estado. Los salarios de los empleados públicos. Seguro. Pero también mantener y cómo motivabas al sector privado a que pueda desarrollar y no que sigan cerrando, porque había una ola de cierre de empresas que quebran y iban desapareciendo. Y eso fue una responsabilidad enorme, enorme. Peñarol es una pasión. Peñarol es distinto. Y cuando uno en cualquier orden de la vida hace las cosas con responsabilidad, le dedica tiempo, trabajo, esfuerzo y le pone pienso, le puede ir bien o le puede ir mal, pero estás tranquilo de consciente que estás haciendo el máximo esfuerzo. El año pasado, por ejemplo, el primer año que estuvimos con Nacho Rubio, deportivamente no fue muy bien. El año pasado, deportivamente no fue muy mal, fue un año realmente malo. Y bueno, la alegría va por barrios. Tenemos a Peñarol ordenado. Cuando tomamos Peñarol tenía unas deudas enormes, no había la mínima infraestructura en ningún lado. Hoy en día reforzamos el plantel. La infraestructura estaba el CAR. Estaba el CAR, pero el CAR, lo que la gente tiene que saber que no es propiedad de Peñarol,
Perdón, vamos a aclarar porque ustedes hablan el CAR es el complejo de alto rendimiento. Centro de alto ¿no? rendimiento. Centro de alto rendimiento. No, digo porque la gente no tiene... Que está en Ciudad de la Costa. Y estaba el estadio. Está en Ciudad de la Costa y es un complejo en el cual no es propiedad del club, se le dio un comodato por parte del propietario del terreno que tenía que darlo, y después que termina el comodato, ese terreno pasa a la Intendencia de Canelones. Ajá. Es por eso que nosotros entendíamos necesario, en primer lugar, unificar, y nos fuimos al campeón del siglo, donde el campeón del siglo, si bien es un estadio precioso, moderno, el último estadio que tiene Peñarol, estadio habilitado, el Uruguay, habilitado por FIFA, donde jugó inclusive la selección uruguaya cuando el estadio estaba en reparación, y tal vez para los partidos que va a tener Uruguay se juega alguno de estos partidos en el campeón del siglo. Tiene problemas serios que estamos encarándolos. El primer problema que tiene es el estacionamiento. Sin duda. Y la locomoción para la gente que va en ómnibus. Sí. Bueno, y en auto también, el otro día se veían, yo estaba en casa viendo el partido Peñarol-Torque antes de empezar, estaba por empezar el partido y las cámaras de los drones de la televisión mostraban la 102 y la otra, con muchísimos autos, con gente que iba llegando y que iba a entrar con el partido empezado 20 minutos, media hora, ¿no? Sí. Ya sea por Camino Maldonado o por desde antes del aeropuerto, se aglutina y muchas veces vas a Paso Tortuga. Eso ya no es responsabilidad del club, eso es un problema del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la Intendencia de Montevideo. Tal cual. A ese punto, digo, la gente entra o sale caminando por la ruta o por la calle misma porque no hay veredas. La vereda es una responsabilidad de la Intendencia de Montevideo. La ruta es responsabilidad del Ministerio de Transporte. Entonces, estamos en conversaciones con la Intendencia de Montevideo, con el alcalde del municipio F, porque del otro lado de la ruta 101, del otro lado donde está el campeón del siglo, la Universidad de la República puso la facultad de veterinaria mucho después que se hizo el campeón del siglo. Sí. Y del otro lado hay calle pavimentada, una calle ancha y lugar para estacionar. Sí. Entonces lo fuimos a explicar y lo hablamos con las autoridades, justamente a plantear que no es un problema de Peñarol, es un problema de la gente, del ciudadano, del montevideano o de la gente del interior que viene. Hasta donde se escucha, quería participar también de esa mesa porque quiere hacer una especie de terminal de ómnibus. Bueno, y lo que entendemos necesario es que ya sea que la persona se transporte en ómnibus o vaya en su auto, tiene que tener lugar para ir en forma segura y ágil. Sí. En otros países, cuando los estadios están fuera, hay metros que te dejan a unos metros. Pero es que te conviene ir, yo las veces que he ido, las 2 veces que fui en auto, terminé parando a 400 cuadras y ya la última vez que fui con mi hijo dije, vamos en el ómnibus. También tenés toda una complicación. Sí, tenés que salir 5 horas antes. Sí, también. claro, ese es el... Bueno, estamos en tratativa con ya sea la Intendencia, el Ministerio de Transporte y la Alcaldía para mejorar eso. Como siempre, todo el mundo ¿cuál es la respuesta? Sí, tenés razón, pero no tengo plata. Y bueno, pero es un problema. Yo me acuerdo que en la reunión con la Intendenta y su equipo, le dije, pero muchachos, ustedes ven cuando termina el partido, la gente caminando por la carretera, caminando por la calle, atravesando entre los autos, van a atropellar a alguien y va a ser responsabilidad de todos los que estamos acá en la mesa, porque todos lo sabemos y si no hacemos nada es nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer algo para asegurar en primer lugar la salud de la gente. Y bueno, en eso estamos. Estamos haciendo estacionamientos nuevos para el que va en auto. Estamos iluminando toda la parte exterior. Y fundamentalmente estamos siendo una ciudad deportiva con 8 canchas, 7 de césped natural, 1 de césped artificial, que van a estar iluminadas, donde van a estar practicando todas las divisionales del club conjuntamente y los pibes de 13, 14, 15, 16 años van a ver que en la cancha al lado están jugando los ídolos que están en primera. Y a su vez estamos haciendo, ya si Dios quiere el mes que viene vamos a inaugurar una residencial nueva para los chicos que vienen del interior o de un contexto social y viviendo en Montevideo crítico, complicado, en el cual estamos construyendo 1.250 metros cuadrados de residencia para los pibes,
donde no solamente estamos mirando que tengan un lugar lindo donde vivir, sino que además hay un tema de educación, con apoyo a asistentes sociales, con apoyo de maestros, lugares para que estudian. Va a haber alojamiento en un principio para 60 pibes, que van a estar alojados a 3, cada uno va a tener su escritorio, con gente que los va a respaldar para que estudien. Digo, eso Peñarol ya lo venía haciendo, lo que antes le llamábamos la casita, pero no era del club y estaba en un estado realmente muy malo de infraestructura. Ahora se mejoró, se amplió, todo eso va iluminado y estamos trabajando también porque Conmebol cambió los requisitos desde que hizo el estadio, la cantidad de luz que ilumina una cancha. Entonces la luz hoy es insuficiente, de hecho en la Sudamericana pasada nos retuvieron plata por no cumplir con el requisito y en estas también nos van a retener. Entonces, y el requisito subió en el 2023, vuelve a subir en el 2024 de la cantidad de luz que hay que poner y vuelve a subir en el 2025. ¿Qué estamos haciendo? Armando una licitación con empresas especializadas en el tema de iluminación de estadios, en el cual vamos a poner la luz ya para un requisito cumpliendo el 2025, que va a ser este año, sí o sí. Después estamos inaugurando una nueva cancha en lo que era Las Acacias, que es un estadio que tiene una capacidad para 9.000 personas. Pocos estadios en Uruguay albergan 9.000 personas. Se hizo una cancha nueva de césped artificial, vestuarios nuevos, 4 vestuarios nuevos, para el locatario, para el visitante y 2 para los jueces. ¿Quiénes van a jugar ahí? En un principio está jugando el fútbol, empezó ya a practicar ayer el fútbol femenino. Va a trabajar también las inferiores cuando le toque jugar en un partido de césped artificial, porque la de césped artificial grande la vamos a tener también para el plantel principal. Y además se va a arrendar. Hay distintas ligas de fútbol que necesitan canchas para jugar. Y como le vamos a poner una iluminación acorde a un estadio de 9.000 personas, estamos en tratativas para arrendarla para los partidos de la B o algunos clubes de la A. Pocos estadios en Uruguay tienen capacidad de 9.000 personas sentadas. Y además tiene un lugar interno dentro del propio predio para dejar los autos, para evitar problemas de robo. Eduardo, ¿le lees los estados de WhatsApp al presidente Rubio cuando escribe? Esperá porque el tema de infraestructura que estamos mejorando es los aromos. Los aromos también hemos mejorado muchas cosas, desde lo que es la cocina, la infraestructura, el lugar donde viven los muchachos. Generamos habitaciones nuevas, cambiamos los aire acondicionados, los colchones que lo que tenían parecían colchones de una cárcel, bien finitos, y cuando quedaban concentrados ya no descansaban naturalmente bien. Se mejoró todo lo que es el equipamiento del comedor, se cambió la utilería del lugar, que estaba en un lugar muy precario, y se lo puso en un lugar nuevo, con un lugar precioso, y se hizo para, después que terminan de entrenar, una piscina de una profundidad de 1,40 donde los jugadores pueden relajar la parte de nervios y a su vez se utiliza para la recuperación del jugador que se lesiona o tiene que hacer hidrogimnasia. Se mejoró el gimnasio, mejoramos también la iluminación del Palacio Peñarol. Vamos a encarar también los baños que están en estado feo del Palacio Peñarol. ¿Hay un proyecto ahí para remodelarlo? Hay un proyecto macro que es hacer toda una sede social con un complejo nuevo, pero a nosotros nos queda un año y entendimos que si fuéramos a encarar eso no nos daría el tiempo para dejarlo terminado y pago. Claro. O por lo menos con los fondos suficientes para hacerlo. Claro. Entonces, si mañana el club decide hacerlo, vamos a pasar por la asamblea representativa del club que la integran los socios, claro, para que tomen la definición. Pero un principio ya, con el cambio en el campeón del siglo, que se pintó por fuera, todo lo que es la parte de vestuarios y salida de la cancha se mejoró, se ploteó, se motivó con todas las copas internacionales de Peñarol, con la sala de prensa nueva que tenemos, con los vestuarios, con la nueva red de iluminación,
al lado de la residencia de los jugadores van otras 2 canchas, o sea que en total vamos a tener 10 canchas, más la propia del campeón del siglo, otras 2 canchas, una de césped artificial, otra de césped natural, donde iba a practicar también la primera, lo mismo. Va a estar jugando de repente, practicando la primera y al lado va a estar jugando la tercera o la cuarta, donde ahí la idea es que Peñarol tenga un modelo de juego, que en todas las divisionales juguemos iguales, así cuando van pasando y ascendiendo los pibes ya están acostumbrados a la voluntad del técnico de turno. Nos quedan 10, 15 minutos nada más, o sea que te vamos, y varias preguntas. O sea que te voy a pedir me están hablando de una de las pasiones No, que tenemos está casi bien. todos los uruguayos. No, está bien, pero te digo Pasión para sin que límite. sepamos que nos quedan 10, 15 minutos y todavía nos queda Vamos. el juego. Te preguntaba si vos tenés una relación de amistad con Nacho Rubio, ¿no? Sí. ¿Sos de leerle los estados de WhatsApp? ¿Te enterás como nos enteramos todos o te enterás un rato antes? Son polémicos los estados de WhatsApp del presidente, sobre todo cuando está enojado. Primero, Nacho es un amigo y nos conocemos, jugamos de memoria. Ajá. Pero en realidad me entero de sus estados de WhatsApp por los grupos de WhatsApp de amigos que lo ponen enseguida, lo cuelgan, porque yo no estoy mirando los estados de WhatsApp Claro, de Nacho ni de claro, nadie. sí. Me entero de ellos y a veces, como muchas veces se inventan cosas, voy a ver si es verdad, si lo puso Nacho realmente. Y es verdad, decís, ¿no? Sí. En la mayoría de las veces sí. ¿Y lo llamás para decirle vos te fuiste o no? ¿O estás de acuerdo siempre? Para mí Nacho descubrió algo que ni los políticos utilizan, que es la manera de comunicarse. Nacho no usa redes sociales y él se comunica a través de sus estados de WhatsApp. Me pareció una manera muy inteligente de comunicarse. Que es una red social, ¿no? Sí, pero es una red social Él de no los las que lee, él- de los que tienen teléfono. de los que tienen su teléfono. Claro, no es la de y todo el como mundo. y como Claro. los periodistas deportivos tienen su teléfono, Se entera. Lo replican. lo replican, lo levantan y Nacho a las pocas horas ya lo baja porque ya está ya el efecto que quería, que Ya la le gente dijo se lo que estema quería, por a un quién quería. reclamo, por un problema con los jueces, por un problema que sea o para poner las cosas positivas, como toda la infraestructura que entendemos necesaria que un club como Peñarol, cuando vienen jugadores que estaban jugando en Europa o en México o en algún mercado importante como Brasil y nos preguntan, jugadores que se fueron hace años o extranjeros, ¿qué infraestructura tiene el club? Y cuando le decía que Los Aromos tenía una cancha sola y que no había infraestructura, y te miran y se quieren morir. El otro día estuve con un viejo campeón del mundo de Peñarol y me dice, Eduardo, cuando vi la foto que pusieron, el antes y el después de lo que era la cancha de las Acacias, yo hace 50 años estuve y veo que está igual pero más deteriorado. Que sacamos fotos para documentar qué es lo que encontramos cuando llegamos a la directiva. Y nosotros lo hacemos con orgullo porque entendemos que hoy en día, con un fútbol mucho más profesional, si no generás infraestructura, es lo que hacen la SAT. La SAT generan infraestructura deportiva para que practiquen sus visionales, pero ustedes observen, la SAT no tienen estadio propio. No. Los estadios del fútbol uruguayo son... Algunos ni hinchada propia tienen. No, tampoco, pero los estadios son de los clubes tradicionales que se mantienen como Sí, clubes. sí. En general la SAT no tienen estadio, porque ¿en qué invierten? Invierten en generar una fábrica para sacar jugadores para vender. Exacto. No invierten en la generación del espectáculo. Eduardo, Pero estábamos en los estados de Nacho, si por lo general estás de acuerdo o no, porque son polémicos muchas veces, ¿no? El contra todos, por ejemplo, ¿no? Que lo ha popularizado Ignacio Rubio de hace un tiempo, el contra todos, hablando de los jueces, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves vos? Que muchas veces nos sentimos que se nos está perjudicando, se nos cobran penal en contra en el último minuto del partido. Por ejemplo, en lo que nos pasó en el Francini, donde la pelota lo vimos 10 veces en las reiteraciones o 50 veces, y Omenchenko el único movimiento que hace es sacar la mano. Y bueno, se nos cobra un penal en contra en el último minuto. Y a veces se nos cobra penales, por ejemplo, como el del otro día, que es discutible si fue penal o no fue penal, o los que nos hacen a nosotros no se cobran. Y algo que nos llama la atención es, por ejemplo, que ahora decidieron, en lugar de ser transparente y democrático y que la gente tenga el derecho, es ¿por qué no se pasan los audios del VAR? ¿Por qué? ¿Qué miedo tienen que la gente sepa? Si están convencidos que la jugada del VAR es para que se aplique lo que se aplicó, quiere decir que aplicaron bien la ley. Si aplicaron bien la ley, que se permite escuchar el audio. Digo, lo hace hasta la FIFA, lo hace hasta la Conmebol en el Mundial.
y en Uruguay vamos a jugar a esconder los audios. Esas son las cosas que a nosotros no nos gustan. Pero yo te pregunto, ¿no? Perdón que insista con el tema, ¿no? ¿Por qué crees vos o por qué cree la directiva de Peñarol que un equipo que tiene la mitad, un poquito más de la mitad más uno, no importa, no vamos a entrar en ese baile de hinchada, y un peso importante histórico, tiene, según ustedes, en contra a los jueces o a la AUF? O a ¿por qué pasa eso? O a los comités, las comisiones que hay dentro de la AUF. Lo que marca el reglamento es que cada 4 años hay que cambiarlos. Y hay comités donde le integran 5 personas, de los cuales 4 o son socios o son butaquistas o polquistas de Nacional. Y nosotros decimos, no queremos que se haya 4 de Peñarol en 5, queremos que sea justo. La misma cantidad para cada uno y representante de los clubes menores. Entonces, si pedimos, porque ya la ley marcó de cambiar, si lo pedimos el año pasado y el anterior y no se toman resoluciones, vos decís, ¿por qué no lo cambian? ¿Qué hay atrás de eso? Si la norma manda. El otro día estuvo en el Consejo Directivo Nacho Alonso y se lo preguntamos directamente. Vos no prometiste que lo ibas a cambiar porque se había terminado los 4 años. No, pero hay que esperar el nuevo Ejecutivo. La norma no dice eso. O sea, mantenemos discrepancias en la integración de las comisiones arbitrales. Esa es una fuerte crítica que tenemos. Y mientras estén representados de 5 miembros, 4 de Nacional... Van a desconfiar siempre ustedes. Y sí, da para sospechar. Y el hecho de que Peñarol no haya... Aparte, ¿sabés lo peor? Sí. Que no se excusan, porque si es algo que los atañe directamente, no se excusan. Entonces yo puedo, porque todos, no importa quién sea el integrante, tienen su corazoncito deportivo, pero hay momentos que hay que excusarse. Por eso nosotros planteamos poner un tribunal de alzada que sea con gente que no esté en Uruguay, que sean argentinos, chilenos, de cualquier nacionalidad, pero no uruguayos, porque todos más bien somos de un cuadro. Y el hecho de, la última del tema, ¿no? Y el hecho de que Peñarol no haya apoyado a Alonso en la última elección, ¿pensás que le va a hacer pagar un precio a Peñarol? Entiendo que no. El discurso de Alonso apenas ganó la elección, fue lo mismo que él dijo, que él quería unir, que él quería trabajar para todo el fútbol. Entonces, en esa posición conciliadora, a uno de los 2 grandes de este fútbol uruguayo no lo puede dejar afuera y no puede pasar otros 4 años peleado con Peñarol. Entonces, lo mejor es buscar un equilibrio natural, y ese equilibrio natural es, así como Nacional tiene un lugar en la mesa del Consejo de la AUF, Peñarol también la va a tener. Te puedo hacer una pregunta, ¿qué opinás de la rebaja de impuestos que se ha debatido tanto y que ya se ha aprobado a nivel parlamentario? ¿Es realmente una rebaja? Pero se podía haber dado más? Digo, por alguien que estuvo del otro lado del mostrador, ¿verdad? A mi criterio, toda rebaja de impuestos es bienvenida. Claro. Podemos discutir qué es lo que se rebaja, pero la verdad que la rebaja de impuestos son bárbaros. Le voy a contar una anécdota que la contaba cuando era director de DGI. Por ejemplo, en las mesas de ADM, en reunión con la Cámara de Industria, Cámara de Comercio, etcétera. Yo le decía a los empresarios, Montesquieu fue lo que vendría a ser hoy el ministro de Economía del rey de Francia, que era Luis XV. Y Montesquieu decía, yo vi gente orgullosa ir a defender a la nación, a la patria, una guerra con el fusil en el brazo y hasta dando su vida, pero iba cantando contento la marsellesa para defender a la patria. Pero nunca vi un contribuyente, un ciudadano, ir contento a pagar un impuesto. Sí, claro. Y eso es verdad. Entonces, uno podrá discutir qué impuesto quiere rebajar, pero está bueno la rebaja de impuestos. Uno podrá decir, bueno, en lugar de bajar el IRPF o el impuesto a los jubilados, hubieran bajado el IVA. Pero yo ya que tengo varios años y vi pasar varios gobiernos, la verdad que hay que felicitar a este gobierno por la rebaja de impuestos. Fue una promesa electoral que la está cumpliendo y bienvenida. Ojalá los números de la economía permitan crecimiento para seguir bajando. Que 80.000 uruguayos dejen de pagar impuestos a la renta, chapó y aplauso de parado. ¿Vos hubieras bajado el IVA en lugar del IAS y el IRPF? Es discutible porque el IVA, por ejemplo... Porque dicen que ese impuesto que se bajó solo le alcanza, como vos decías, a 80.000. Solo no sé a cuántos miles. No. Sí, pero yo te hago una pregunta.
el señor que tiene una excelente posición económica, que va a comprar algo al supermercado que tiene un IVA del 22 o del 10%. Es lo mismo IVA que el señor que vive en un barrio un barrio socialmente, económicamente complicado, con un laburante, un trabajador, va a tener que pagar el mismo IVA del 22 o del 10% de acuerdo al producto que sea. Sí, claro. Entonces, ¿no es bueno focalizar la rebaja y no hacerla generalizada? Yo prefiero hacer la rebaja a los sectores que más lo necesitan y no a aquel que ahorra plata y vive muy bien. Bueno, a ese no necesito, pero bajar el impuesto a la renta, que en realidad el impuesto a la renta es un impuesto al trabajo. Sí, claro. Digo, aquel que Sí, tiene claro. doble o triple empleo, como muchísimos uruguayos, hay veces que se cambia de franja y te dice, no, Sí, no claro. quiero laburar más porque me cambio de Sí, franja. sí, sí, sí. Y ese es un desincentivo. Cuando vos tenés que premiar a aquel que trabaja y a aquel que es productivo. Entonces, la rebaja de impuestos, bienvenida. ¿Te sorprendió cuando Vázquez te dejó en el cargo? Sí, muchísimo. Me llamó un día Danilo Stori, me pidió para tener una reunión, le dije que sí, lo hablé con mi amigo el Flaco Echugarri, si sabía para qué era, y me dijo no. Digo, mirá, debe ser para... Rajarme. No, No. yo me reuní con Tabaré y con Danilo en noviembre, antes que asuman, el mes de noviembre del 2004. Cuando se Asumí sabía- el 1 de marzo. cuando se Ya habían sabía- ganado. Ahí está, cuando se sabía que iban a dar Ya había ganado. Me citaron en el Parlamento, en el Senado. Fui al despacho de Danilo, cual teníamos una relación muy antigua porque él había sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Yo Claro. estaba en el claustro integrándolo por el orden estudiantil y trabajé con él en las comisiones para modernizar el plan de estudio de contador público y economista en la facultad. O sea que teníamos una relación de trabajo en comisiones. Y entré muy amablemente, saludo a los dos y me dice Danilo, Eduardo, tenemos poco tiempo, estamos con mucha tarea, pero te citamos acá para hablar porque voy a ir directo al grano. Queremos que siga siendo el director de la DGI. Yo los miro, me tiro para atrás en la butaca que estábamos sentados, hago un silencio, razono unos segundos y lo miro a Tabaré Vázquez y le digo, presidente, en primer lugar, muchas gracias, es un honor. En segundo término, y lo miro a Tabaré Vázquez y a Danilo Astori y le digo, van a cometer un error político enorme, ¿cómo se van a quedar con el cajero de Jorge Valle? Y ahí se mira a Tabaré con Danilo, se ríen y le dice Danilo, ¿viste cómo nos va a cuidar? Y dice Tabaré, contador, ya me está cuidando desde ahora. Claro. Dice, la parte política la manejamos nosotros, si usted se queda, vamos a hacer la reforma que usted viene planteando hace tiempo en la DGI, tal vez más rápido y con menos errores. Por eso queremos que se quede. ¿No te sentiste traicionando al Partido Colorado cuando decís que sí? Bueno, yo les agradecí a ambos por la propuesta, le pedí unos días para pensarlo, salí de ahí, me fui a hablar con mi hermano Alejandro Echugarri ¿Qué te dijo? y el flaco me dijo que el país primero, los partidos después, las personas. Y me dijo, vos siempre, nos conocíamos hace 30 años, me embromás que está mal el sistema, que es la presión fiscal para los que pagan es carísima y que hay que hacer que la DGI se reforme para que más gente pague menos. Entonces me dijo, flaquito, hacé lo que sientas entre pecho y espalda, o sea, en el alma. Lo pensé, a los 2 días me fui a hablar otra vez con Alejandro y digo, flaco, ¿sabes qué me parece que voy a aceptar? Voy a cometer un error y me dijo, no, me parece muy bien. ¿Lo hablaste con el presidente Valle, con el presidente Sanguinetti? No, porque es una decisión personal. Y Alejandro, las tantas lecciones que me dijo, no, lo tenés que hablar con ellos. Hablé con Valle, Valle se empezó a reír y me dijo, al final tan mal no hice las cosas que se quedan con mi cajero, Claro. que después lo hizo público eso. Claro. Lo hablé con el presidente Sanguinetti, me dijo, me da tranquilidad para que no haya persecución por parte de la DGI por pensamiento ideológico distinto al del gobierno. Es lo único que le pido. Digo, presidente, siempre fue así, va a seguir siendo mientras yo esté. O sea que me respaldó también.
Y lo hablé también con el escribano Guillermo Stilling, que fue el candidato del Partido Colorado en el 2005, Claro. con el cual tenía una relación de amistad, y fui a hablar con Guillermo y le conté y se puso muy contento. Por lo cual no me sentí que estaba traicionando al país, sino que lo que estaba haciendo era en beneficio de la sociedad uruguaya. ¿Y por qué te fuiste después? Porque el compromiso, cuando volví a hablar con Tabaré Vázquez y con Danilo, le dije que mi compromiso era para lo que ellos me estaban pidiendo, que era reformar la administración tributaria, o sea, modernizar la DGI, que sea eficiente. Que una vez que logremos eso, que el niño empiece a caminar solo, yo me iba, que quería volver al sector privado. Y bueno, fue lo que hice. En el 2007, ya madurada la reforma, antes que empiece la implementación del IRPF, que yo estoy filosóficamente en contra, como está implementado, presenté la renuncia a Danilo y me volví al sector privado. La última y nos metemos en el juego. Sí. Fuiste, si yo no recuerdo mal, corríjanme ustedes, el último y uno de los directores de la DGI más mediáticos o conocidos. Te metiste en su momento con la clausura de concierto, en su momento, de una radio, te metiste con empresas financieras, que cooperativas, que no cooperativas, estuviste en varios terremotos, digamos, Tole-toles. en algún momento, ¿no? Tole. Después, eso no. Yo no recuerdo otro director de la DGI que haya tenido tanta visibilidad, ni antes ni después. ¿Por qué pensás que pasó eso? ¿O pensás que no ha habido tanta cobertura de parte de los medios? ¿Por qué crees que pasa eso? Primero te voy a responder con una pregunta. ¿Cómo se llama el actual director de la DGI? Yo no lo sé. No sé, por eso. Bueno, Ninguno de los dos lo saben, que No. ustedes están informados mucho más que la media. claro. Sí, claro. Bueno, y no lo saben. No. ¿Cómo se llamaba el director anterior al que No está lo ahora sé, en te lo iba a cargo? preguntar yo a No, vos. tampoco. De verdad que no. Por eso te esperaba la En pregunta. cambio, todo el mundo Por eso. recuerda. Todo el mundo sabía al quién Zeta, era Eduardo al Sainz Zeta. y recuerdo por eso. A ver, ¿quién es el director de aduana? Tampoco lo sabemos. Y nos Ojo acordamos que- de... Ojo que Valle y Achugarri se preocuparon de que se supiera. No, está bien. Porque el Z te bautizó Valle. Está bien. Lo popularizó Jorge. Lo popularizó. Está bien, Bueno. pero te quiero Sí. decir que hubo una exposición también en parte por los casos que la DGI encaró en ese Sí. momento, ¿o no? Rápidamente, Sí. bueno, están haciendo señas. Sí. El tema era, cuando yo llego a la DGI la atabas con un alambre. No había mesas ni sillas para los funcionarios. Mesas ni sillas. Vos veías pasar por el viejo edificio que era una barraca de ganado, Estaba de ahí en Rodrigo del Agraciado, Paraíso, son dos Rodrigo acá. del Paraíso, uno de los edificios, veías por la escalera, bajando a las contadoras con la silla, y un día voy por ahí y le digo, ¿qué sé con las sillas yendo de un piso para otro? Me dice, porque acá las pocas sillas de hoy te rompen las medias en invierno. Estás hablando muy mal del gobierno del doctor Lacalle. No, ¿por qué? Y porque era el gobierno que se iba. ¿O no? No. El gobierno anterior a Valle no, fue el de Sanguinetti. Sanguinetti. Bueno, estás hablando Pero, mal, pero estás hablando mal del gobierno de no, Sanguinetti. ni del de Sanguinetti, ni el de la calle, ni el del frente, de ninguno. Era una situación de hecho que se estaba dando. De dentro de La país. DGI era un problema país. País. La DGI no tenía computadoras, ya no hablo de servidores, no tenía software, no había nada. No había nada. ¿Cómo controlaba los pagos de impuestos? Así estaba. No sé cuánto, claro. Así se estaba. controlaba No nada. se controlaba. Y era un statu quo que le servía a muchos. A Sí, muchos claro. que. Sí, claro. Y bueno, entonces, dentro de las y cuando yo llego en plena crisis, no había un mango en el presupuesto para hacer las inversiones. Entonces, lo primero que entendí es lo que técnicamente le llamamos aumento de la percepción de riesgo. ¿Qué significa eso? Que si vos ves, como dice el dicho, arder las barbas de tu vecino por las tuyas en remojo. Sí, la DGI se metía con los que la sociedad uruguaya entendía que eran intocables, los peces gordos, que nunca recibían inspecciones, que uno lo veía en las fotos en la prensa y en reuniones que bancaban las campañas políticas y acompañando todo, pues se sentían intocables porque habían apoyado a un partido o a varios partidos. Y esos eran intocables, no recibían inspecciones. Entonces, cuando yo llego y pregunto, ¿estas empresas hace cuánto se pusieron? No, son muy grandes, no podemos. Y estas tampoco. Entonces, la salida de la prensa fue una herramienta de trabajo.
para que la gente vea lo que se está haciendo y que el riesgo que te visiten existe. O sea, que difundiera el ejemplo. Era mensajes. Claro, pero era un mensaje, por ejemplo, de hacer operativos al sector avícola. Un día pregunto cuánto estaban pagando los pollos. Todo el sector avícola. No pagaban nada, todo el sector. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Y así, bueno, hicimos un operativo especial que fuimos a cada uno de los frigoríficos, no el pequeño productor del pollo, sino que fuimos a los frigoríficos que compraban el pollito bebé, que lo engordaban y que hacían la diferencia donde quedaba el dinero. Y así íbamos buscando criterios técnicos de indicadores que al que le tocaba, y no había amigo de nadie, no nos importaba. Eso fuimos a visitar. Y bueno, cuando vos pisás los callos de un gigante, y bueno, va a gritar fuerte. Y eso a su vez nos servía a nosotros para aumentar la percepción de riesgo. Bueno, dale el juego, yo le quiero hacer una pregunta mientras empieza a sacar los papelitos. ¿Volverías a la actividad pública? ¿O depende? Yo me retiré en el 2007, volví a la actividad privada y tuve distintos ofrecimientos y le agradecí muchísimo y decliné. Ahora estoy muy contento con la actividad de Peñarol, que me ocupa gran parte del tiempo y lo hago con muchísimo placer. ¿Viste que tus hijos no sabían de qué ibas a hablar y vos tampoco? ¿Cómo se llaman tus hijos? Michelle, Eric y Axel. Bien, ya, si te escucharon ya saben de qué ibas a hablar. Eduardo, ahí está sacando 5 papelitos. En esos papelitos hay nombres de personas conocidas, todas conocidas. Lo que te vamos a pedir, ya que ahora viniste como hombre del fútbol también, que vos le asignes a cada uno de esos personajes que encuentres ahí una posición en la cancha o un tipo de futbolista, ¿está? Esa es la idea. A ver, ¿con quién arrancamos? Y arrancamos por este que es Gustavo Subía. Gustavo Subía es un back derecho que o pasa la pelota o pasa el jugador. Bien. Los dos juntos no pasan. Bien. Vamos con el segundo. Ernesto Talvi. Chan. Ernesto Talvi fue una promesa cuando surgió, pero que se apagó muy rápido. No debutó en primera división. No llegó a jugar los partidos importantes. Vamos con el tercero. Pedro Bordaberry. Pedro fue un buen ministro, se retiró de la actividad pública y también está en el fútbol gerenciando Montevideo City Torque, a diferencia de los que estamos en el fútbol en los clubes tradicionales, lo hacemos por amor a la camiseta y le dedicamos muchas horas, y los clubes tradicionales cobramos 0. Los gerenciadores de la SAD todos cobran. Ese es un fútbol profesionalizado. Y Pedro está en Montevideo City Torque. Sí. Pero ¿de qué lo ponemos en la cancha? Y no lo pongo porque él se fue Ayudante solo. técnico. No, él se fue solo. No lo pones en la cancha. No lo Bien. pongo porque él se fue. Vamos con el cuarto. No juega. No juega. No juega. José Mujica. José Mujica. Un personaje que jugaba de puntero izquierdo y que era muy pintoresco su manera de jugar. Bien. Nos queda el último. A ver quién es y dónde lo pones. Guido Manini Ríos. Guido Manini Ríos es un doble 5 jugando raspador, jugando por la derecha exclusivamente. Con la izquierda no puede hacer nada. Solo para subir al ómnibus. Y tampoco. Va con fuerza por el lado derecho. Es una persona que nueva en el sector político, que bueno, esperemos que su movimiento dure, porque todos los que realizan políticos, ya sea de derecha, de izquierda, de centro, que positivamente aporten al país, está bueno. Y está bueno cuando en una sociedad, en un país, todas las voces se pueden expresar, ya sea un Guido Manini Ríos, un José Mujica o quien sea. Bienvenida a la diversidad de opiniones, y el día que no las tuvimos, así no fue. Contador, muchas gracias por habernos acompañado durante un rato tan largo. Fue la entrevista más larga desde que comenzamos y el bueno, ciclo, tiene 2 temas.
Tiene, claro, Dos temas vinieron dos personas. Vinieron dos personas, claro. Ambidiestro, le Ahí ponemos con está. la derecha y con la izquierda. Vino un ex ¿Jugaste al fútbol? directivo ¿Jugabas al y fútbol alguna vez? Sí, pero era muy malo, muy malo, Ajá. muy malo. ¿Y de qué jugabas? Atrás, a los gorditos nos mandaban atrás y a pegar. ¿Terminaba en el arco o atrás del arco? No, atrás, en el arco no. En general jugaba de marcador de punta izquierdo o Ajá. pues yo soy con la pierna soy zurdo o si no jugaba de defensa al lado izquierdo. Ajá. Pero yo también era pelota o jugador, los dos no pasaban. Lindo título para un diario, ¿eh? Saindestad es zurdo. Eduardo, gracias De por pierna. venir. ¿Qué problema? De pierna. ¿Qué Gracias. problema para escribir tu apellido toda la vida? Bueno, por algo Jorge popularizó El el Z cuando estaba yo en Salud Pública. Sí, pues le daba un trabajo. Cerramos la mutualista israelita, la MIDU, y cerramos Comaec por razones asistenciales que no cubrían la necesidad de sus socios. Y después de varios días de huelga en el sector de salud, llegamos a un acuerdo con los gremios médicos, los gremios sindicales, los funcionarios, y se firmó un acuerdo que negociamos toda la noche a las 6 de la mañana. A las 11 fuimos a explicarle al presidente qué había pasado, y cuando terminamos me dice, yo me había con unas milanesas que me preparó Mercedes, su señora. Está la prensa abajo, la atendés vos. Cuando se va el presidente, Jorge, que era un tipo muy divertido, le dicen, yo no le voy a explicar, no voy a hablar, yo me voy a comer mis milanesas, el que le va a explicar es el Z. Cuando bajo me estaba esperando la prensa y me dicen, discúlpeme, pero el presidente dijo que el que va a hablar es el Z. Y preguntó Javier Lasalte, el de Canal 12, me pregunta, discúlpeme, ¿a usted le molesta porque su apellido es complicado que le digamos Z como dijo el presidente? No, porque es mi apodo de toda la vida. Y ahí quedó el Z popularmente. Zeta, gracias por venir. Gracias a ustedes, realmente pasé espectacular, muy lindo, y bueno, me hicieron retrotraerme a veces cosas que las tengo en la mente en la prehistoria, pero un placer volverlas a tomar. Tenemos que presentar la declaración jurada. Te quedás 5 minutos y charlamos. Ese es otro precio. Claro, Ese es otro es precio. más Gracias caro. por venir. Ese es más caro. Hacemos la pausa y venimos para el tramo final. Dato y relato, buscando las gotas que llenaron el vaso antes que se rebasara.